Bien, entonces hoy lo que tendríamos que discutir es un poco lo opuesto al límite no relativista que habíamos discutido algunas clases atrás, ¿sí? Y lo que sería el límite de masa cero o límite, digamos, ultra relativista. Es decir, qué es lo que le pasa a una partícula de Dirac, o bien que tiene, digamos, una masa muy, muy chiquita, o que, digamos, como suele ocurrir, eh, la energía a la que está acelerada es mucho más grande que su masa. ¿Ok? Y vamos a ver qué consecuencias tiene eso para la helicidad este, de la partícula. ¿Sí? También vamos a introducir lo que se llama el operador de quiralidad, que es un operador muy útil, y vamos a hacer una primer mirada a lo que sería una teoría de perturbaciones. ¿Sí? La teoría de perturbaciones la vamos a discutir con más detalle en la clase que viene, pero digamos, vale la pena ver un poco cómo sería la estructura de todo eso, ¿sí? Antes de ir al detallecito digamos, de las cuentas, ¿ok? Para no perder la visión general. ¿Ok? Bueno, entonces, empecemos entonces con lo que sería el límite de masa cero, ¿sí? Eh, claro, todo lo que hablamos nosotros, digamos, acerca de la ecuación de Dirac o la partícula de Dirac, ¿sí? Lo hicimos en el caso general, es una masa arbitraria, y entonces en principio lo que podríamos hacer es, digamos, prolijamente tomar el límite, digamos, de las masas tendiendo a cero y ver qué es lo que pasa, ¿sí? Eh, digamos, eh, claro, digamos, digamos, una partícula de masa cero es algo muy, digamos, bastante peculiar, ¿no? Un par de clases atrás nosotros habíamos visto que el operador, digamos, eh, las matrices alfa, ¿sí? Representaban, digamos, el operador de velocidad de una partícula, y en particular, en el caso de masa cero, ¿sí? El operador alfa conmutaba con el hamiltoniano. Es decir, que digamos, íbamos a tener partículas en autoestado de velocidad. Ahora bien, los autovalores del operador alfa, ¿sí? Eh, son más y menos uno, entonces esta partícula de masa cero este, tiene velocidad más o menos c, y eso es independiente del referencial, digamos, desde el cual uno la mire, ¿no? Entonces esta es, si quieren, la primera diferencia con el caso, digamos, no relativista, ¿no? Estas partículas de masa cero siempre, digamos, están a la velocidad de la luz y no hay, digamos, no hay manera, ¿sí? De cambiar eso, ¿no? Eh, Bien. Ahora, en lugar de agarrar las soluciones que ya obtuvimos, ¿sí? Y tomar el límite de masa cero para ver qué otras cosas aparecen, fíjense que es bastante más práctico hacer lo siguiente. Cuando nosotros dedujimos la, la ecuación de Dirac, por así decirlo, ¿sí? Llegamos a la conclusión de que, digamos, necesitábamos matrices alfa y beta, que eran matrices de 4 por 4, ¿sí? Sin embargo, en el caso de masa cero, fíjense que nosotros no necesitaríamos esa matriz beta, ¿sí? Solo necesitaríamos las matrices alfa, ¿sí? Entonces necesitaríamos matrices alfa que fueran, digamos, hermíticas, ¿sí? De cuadrado unitario y que anticonmutaran entre ellas, ¿sí? Ahora, todas esas propiedades las cumplen las matrices, digamos, de Pauli, las matrices de Pauli de 2 por 2, ¿ok? Entonces, tranquilamente, digamos, en el caso de masa cero, yo podría decir, bueno, voy a tomar como, digamos, mis matrices alfa a las matrices de Pauli de 2 por 2, ya que cumplen, digamos, el hecho de que sean hermíticas, ¿sí? Que anticonmuten y sean de cuadrado unitario, y entonces, digamos, tengo una buena representación, ¿de acuerdo?
claro, y la primera sorpresa entonces sería que las soluciones, en lugar de ser espinores de 4 componentes, en este caso serían espinores de 2 componentes. Entonces es como que tenemos una especie de reducción, digamos, muy drástica de lo que es el espacio, ¿sí? Bueno. Eh, pero también, fíjense que uno podría tomar, digamos, como matrices alfa a menos las matrices de Pauli, y aunque parece, digamos, que es prácticamente lo mismo, vamos a ver enseguida que no lo es, ¿sí? Que hay una diferencia, digamos, muy grande, ¿sí? Entre tomar las matrices alfa como las matrices de Pauli a tomarlas como menos las matrices de, digamos, de Pauli, ¿sí? En ambos casos, las soluciones serían, supónganse, para el primero las podemos llamar las soluciones phi, ¿ok? Espinores de 2 componentes, y en el segundo caso las podemos llamar G o como quieran, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos, digamos, una elección sería que nuestra ecuación de Dirac para partículas de masa cero fuera esto que, digamos, tenemos escrito acá, sigma p, digamos, por phi, y en el otro caso sería menos sigma p por g. ¿Ok? En ambas, para ambas elecciones, implican que e cuadrado es p cuadrado, lo cual sale, digamos, inmediato digamos, este, de la expresión esa que habíamos visto varias veces para las matrices de Pauli. Y en ambos casos, digamos, las dos elecciones tienen soluciones con energía positiva y con energía negativa, ¿sí? Para ver esto, por ejemplo, uno puede agarrar y elegir, digamos, que el eje Z sea, digamos, en la dirección en que la partícula tiene, digamos, tiene impulso, ¿sí? Y entonces eso, digamos, me selecciona del producto escalar la sigma 3, que es, digamos, la más simple, tenemos 1 menos 1 en la diagonal, y entonces tendría P y menos P, y entonces, digamos, las soluciones serían, digamos, proporcional a espinores, digamos, que son la base canónica, ¿no? Y entonces, en un caso, yo tendría energía positiva, ¿sí? Y en el otro caso tendría la energía, digamos, negativa, ¿ok? La solución de energía negativa, trivialmente. Bien, bien. Y bueno, y lo mismo para la otra elección, ¿ok? Bien. Ahora bien, el asunto es, pero bueno, supónganse que tenemos que, digamos, tenemos que caracterizar una partícula de Dirac de masa cero y cuál elegimos, ¿sí? Y acá se nos plantea un dilema metafísico, si quieren, ¿sí? ¿Por qué? Porque elegir una de ellas, ¿sí? Una elección particular de cualquiera de ellas dos, implica, digamos, violar la simetría de paridad, ¿ok? Fíjense que digamos, estas dos ecuaciones posibles están conectadas por lo que sería una transformación de paridad, ¿sí? Y violar la simetría de paridad, ¿qué quiere decir? Bueno, violar la simetría de paridad, digamos, es lo mismo que decir que, digamos, mirando en un espejo, ¿sí? Yo voy a ver, digamos, cosas que no existen, ¿ok? Claro, uno está, digamos, acostumbrado a que haya, digamos, violaciones de la simetría de paridad a nivel macroscópico, por ejemplo, o a nivel de estructura. Si yo me miro al espejo, digamos, veo un tipo que tiene digamos, el bolsillo de la camisa del lado equivocado, ¿no? Y si tuviera visión de rayos X, vería que, digamos, también, digamos, el tipo que está, digamos, en el espejo, ¿sí? Mi reflexión especular, también tiene el corazón del lado equivocado, ¿sí? Entonces, está bien, a nivel, digamos, macroscópico, a nivel de estructuras, ¿sí? Incluso de moléculas, uno ve que hay, digamos, violaciones de paridad en la naturaleza, pero a nivel de las interacciones, ¿sí? A nivel realmente elemental, digamos, digamos, durante muchísimo tiempo se pensó que, digamos, que la paridad era una simetría. Fíjense que las ecuaciones de Newton son, digamos, son simétricas ante paridad, y por ejemplo, si uno filma, no sé,
lo que ocurre en una mesa de billar con colisiones entre, digamos, entre las bolas de billar, ¿sí? Y mira la reflexión especular de eso, no tiene manera de distinguir, digamos, cuál es el derecho y cuál es el revés. ¿Ok? Este, bueno. En el caso particular de las ecuaciones, supongan que yo eligiera una de ellas, que yo eligiera que las matrices alfa fueran, digamos, más las matrices de Pauli. ¿Ok? Entonces, mi ecuación de Dirac tendría esta pinta, ¿sí? Y entonces, si yo estoy, digamos, describiendo digamos, una partícula con energía positiva, ¿sí? Fíjense que entonces es el módulo de P, que digamos, sería mayor que 0, y entonces simplemente paso E dividiendo, ¿ok? Y lo escribo como módulo de P, y eso que tengo que ahí, ¿qué es? Bueno, eso que tengo que ahí es justamente el operador de helicidad, ¿se acuerdan? El operador de helicidad, lo que me decía era, digamos, la helicidad era la proyección, digamos, del spin en la dirección del impulso de la partícula. Y eso era una constante de movimiento, ¿de acuerdo? Bueno, entonces lo que me estaría diciendo es que esta elección particular, ¿sí? Para las matrices alfa, haría que las soluciones de energía positiva, o sea, las soluciones de partícula, siempre, digamos, estén en estados de helicidad positiva. ¿Ok? O sea, si yo eligiera esta ecuación, entonces todas las partículas tendrían siempre, digamos, y bueno, y por supuesto en autoestado de helicidad, tendrían el spin orientado en la dirección del impulso. Mientras que las antipartículas tendrían la helicidad opuesta. O sea, las antipartículas estarían, digamos, condenadas a tener siempre helicidad negativa. ¿Ok? Y, digamos, lo mismo para las otras soluciones. Si yo eligiera el otro juego de soluciones, entonces las partículas tendrían siempre helicidad negativa y las antipartículas tendrían siempre helicidad positiva. ¿Ok? ¿Qué tiene que ver esto, digamos, con el espejo? Bueno, supónganse que tenemos ahí el espejo, ¿no? Tenemos una partícula que se acerca al espejo, ¿ok? Bueno, y esa partícula está en un estado de helicidad. Por ejemplo, supónganse que tiene el spin orientado en la dirección del impulso. Entonces digamos, representamos por esa flechita negra la dirección del impulso, por ahora. Representamos por esa flechita verde, ¿sí? La dirección del spin, ¿sí? Que es paralela al impulso, entonces está en un estado de helicidad positivo. ¿Sí? En realidad mejor, digamos, podríamos representar el spin, digamos, como un impulso angular, ¿sí? Entonces como algo que rota, ¿ok? Alrededor del eje, digamos, en que se está moviendo la partícula. Ahora, ¿qué es lo que veríamos reflejado en el espejo? O sea, ¿qué es lo que, digamos, cuál sería el estado, digamos, transformado de paridad? Claro, el estado transformado de paridad, ¿qué es? Es una partícula, o sea, lo que yo veo reflejado en el espejo, que viene hacia mí, ¿ok? Pero, digamos, está girando en la misma dirección, ¿sí? Y entonces el spin, digamos, está orientado en contra de la dirección de movimiento, ¿sí? Entonces, por eso digo que digamos, la reflexión especular de una partícula de helicidad positiva, como es la que yo tengo de este lado del espejo, ¿sí? Se corresponde a, digamos, a una partícula con, digamos, helicidad negativa, ¿sí? Entonces, digamos, la transformación de paridad, digamos, me manda de una de las ecuaciones a la otra, digamos, elección posible, ¿sí? No sé si esto está claro, ¿se entiende? Yo no entiendo por qué la partícula reflejada apunta hacia el espejo. O sea, yo pensaría que apunta fuera del espejo, Claro, ¿no? claro, Si se porque refleja. digamos, el asunto es así, a ver, que el impulso de la partícula reflejada, digamos,
está yendo hacia el espejo, ¿sí? Y entonces vos en el espejo, ¿qué verías? Que la partícula viene hacia vos. ¿Se entiende? ¿O no? O sea, cuando la partícula va hacia el espejo, ¿sí? Lo que vos ves reflejado, ¿sí? Es que, digamos, una partícula que viene hacia vos. En el caso Sí, del impulso, sí, ¿no? ¿Sí? En el caso del impulso está claro, ¿no? Cuando, digamos, vos acercás el dedo al espejo, digamos, y cada vez vas a ver que el dedo está más grande. Entonces es como si la partícula viniera hacia vos. ¿Okay? Vos estás de está esta bien. parte del espejo, ¿sí? O sea, lo que confunde un poquito es el spin, digamos. Porque claro, el spin es, digamos, pensarlo como una rotación, ¿sí? Entonces, claro, las rotaciones son, digamos, son pseudo-vectores, ¿no? Es R vector P, y cuando vos le aplicás la transformación de paridad no cambia, ¿sí? Por eso, digamos, el spin no cambió. La manera de ver eso es pensar, digamos, la rotación realmente como una rotación, ¿sí? La partícula que va hacia el espejo, digamos, gira en sentido horario, ¿ok? Entonces, por eso tiene el spin en la dirección del impulso. Pero, digamos, ese giro en sentido horario, digamos, se respeta, digamos, en la reflexión especular, ¿ok? Y entonces por eso, digamos, la flecha verde, ¿sí? Reflejada, digamos, apunta en contra de la dirección del impulso de la partícula reflejada, ¿ok? Claro, claro. Sí, sí, me lo estoy imaginando mal, pero está perfecto. A ver. Sí, bueno. Entonces, digamos, la partícula real, digamos, tendría helicidad positiva, digamos, la partícula reflejada, o la imagen especular, tendría helicidad negativa. ¿Okay? Bueno, en 1929 Hermann Weyl, ¿sí? Se propuso describir, digamos, partículas de masa cero y él dijo, bueno, hay que elegir alguna de estas dos ecuaciones, digamos. Tengo que elegir o bien, digamos, aquella en la cual, digamos, todas las partículas tienen helicidad positiva siempre, ¿sí? O tengo que elegir, digamos, aquella en la cual, digamos, las partículas tienen helicidad negativa, ¿ok? Y claro, lo sacaron de los pelos, ¿no? Porque hasta ese momento se pensaba que, digamos, que la paridad era una simetría de la naturaleza, ¿ok? Eh, sin embargo, lo que se vio posteriormente es que en realidad la naturaleza viola paridad, ¿sí? Y eso, por ejemplo, se ve en todo lo que tenga que ver con las interacciones débiles, ¿sí? O sea, por ejemplo, los neutrinos, durante mucho tiempo se pensó que, digamos, tenían masa cero, ¿ok? Y entonces serían candidatos a usar alguna de estas dos ecuaciones, ¿sí? Ahora, los neutrinos, digamos, nosotros los vemos indirectamente, digamos, cuando interactúan vía las interacciones débiles. El asunto es que todos los neutrinos, ¿sí? Que podemos ver a través de las interacciones débiles, siempre, siempre, siempre se manifiestan como si fueran partículas left. O sea, todos los neutrinos, ¿sí? que participan en las interacciones débiles que yo puedo medir son siempre, digamos, neutrinos con helicidad negativa, ¿ok? Mientras que los antineutrinos, ¿sí? Siempre, siempre, digamos, se manifiestan con helicidad positiva. Entonces es como si, digamos, efectivamente la naturaleza eligiera, digamos, la segunda opción, ¿sí? O sea, que la naturaleza eligiera para las matrices alfa menos las matrices de Pauli, ¿ok? Una violación explícita de paridad, ¿ok? Eh, bueno, y esto siempre fue una cosa que, digamos, llamó y sigue llamando la atención, no sé, esta arbitrariedad, ¿sí? En la naturaleza que parece escaparse a todas esas reglas generales, ¿sí? que parecen
regir a la naturaleza. En realidad, digamos, hoy en día sabemos que, digamos, los neutrinos en realidad tienen masa y la, la razón de la violación de la paridad está en las interacciones débiles. O sea, no es que solo, digamos, existan neutrinos con helicidad negativa, sino lo que ocurre es que las interacciones débiles solo ven, digamos, neutrinos con helicidad negativa, ¿ok? O sea, las interacciones débiles solo se acoplan con los neutrinos de helicidad negativa, ¿sí? Claro, entonces uno podría decir, bueno, pero entonces ¿pueden existir neutrinos con helicidad positiva? Sí, lo que pasa es que como los neutrinos solo los veíamos hasta ahora vía las interacciones débiles, era como, digamos, ocioso, ¿no? Como no los podemos ver, que existan o no, digamos, es irrelevante, ¿ok? O sea, si yo no puedo interactuar con una partícula, entonces, digamos, para mí esa partícula no existe, ¿ok? Entonces, la razón de la violación de la paridad es que las interacciones débiles eligen, ¿sí?, interactuar solo con los neutrinos, ¿sí?, de helicidad negativa, ¿ok? Bueno, después, más adelante vamos a volver sobre este tema, ¿sí? Digamos, Una pregunta, Rolo. sí, dale. ¿Podrías repetir en dónde, en qué parte se hace explícita la violación de la paridad acá en las ecuaciones de Dirac con masa cero? Digamos, en el hecho en que, no, a ver, la violación de paridad estaría en, digamos, en la elección de una u otra representación. A ver, fíjate. A ver, ahí pueden ver, ¿no? Sí. Fíjense, yo puedo elegir o esta representación, decir que las matrices alfa son las matrices de Pauli, o puedo elegir esta otra, que las matrices alfa son menos las matrices de Pauli. ¿Ok? Ahora, digamos, estas soluciones están conectadas con, digamos, una transformación de paridad. Si yo cambio x por menos x, digamos, trivialmente me va a cambiar el p por menos p, ¿sí? Y entonces me voy a pasar de digamos, de un conjunto de soluciones al otro conjunto de soluciones. Ahora, que si yo elijo una de ellas particulares, ¿sí?, si elijo una u otra, estoy diciendo que, digamos, que no hay más esa simetría de paridad, ¿sí? Porque las soluciones son estas y no estas otras. No sé si eso se entiende. Claro, claro, como que decían, bueno, si existe una, tiene que existir la otra, en principio. Si hubiera simetría de paridad, ¿sí?, entonces, digamos, yo tendría que tener las dos. Pero si yo elijo una particular y tiro la otra, entonces estoy violando, digamos, con esa elección, la simetría de paridad. Claro, perfecto. ¿Ok? Fíjense también por el lado, digamos, de la helicidad. Si yo elijo digamos, si yo elijo esta, ¿sí?, digamos, este conjunto de soluciones, ¿sí? Fíjense, todas las partículas necesariamente van a tener, digamos, helicidad positiva, ¿ok? Mientras que la otra, ¿sí?, la otra elección hace que las partículas tengan helicidad negativa, ¿ok? Y la conexión entre una y otra es justamente la transformación de paridad, ¿de acuerdo? Hay que masticarlo despacio, pero, digamos, la clave está, digamos, en ver que, digamos, una elección me lleva, ¿sí?, a que las partículas tengan un tipo de helicidad y la otra la helicidad opuesta. Y la conexión entre los dos estados de helicidad posible es justamente la reflexión especular, es la transformación de paridad. ¿Ok? Bueno.
Eh, Genial, genial. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, sí, genial. Sí, gracias. Eh, Fíjense que uno de todas maneras, ¿sí?, puede conservar una descripción, ¿sí?, de, digamos, o si quieren, una representación para las soluciones y para las ecuaciones, digamos, eh, como, ¿cómo que se llama? Como espinores de 4 componentes. Fíjense que si yo, ahora volviendo, ¿sí?, a la representación en 4×4, siguiera trabajando con matrices, ¿sí?, de 4×4 y eligiera para las alfas esta representación, ¿sí?, entonces las soluciones, digamos, que serían espinores de 4 componentes, las podría escribir como, digamos, como espinores, digamos, dividido en 2 espinores de 2 componentes, y entonces las dos primeras serían, digamos, la elección que parecería preferir la naturaleza, ¿sí?, y la segunda y la tercera correspondería a las soluciones, digamos, que no elige que parecían no elegir la naturaleza para cuando se pensaba que los neutrinos eran de masa cero. Esto era mucho más fácil digamos, de explicar cuando todavía no se había descubierto, digamos, que los neutrinos tenían una pequeña masa, porque entonces, digamos, esta, si quieren, digamos, era donde vivían los neutrinos físicos verdaderos, y esto, digamos, era algo que no correspondía a algo que uno viera en la naturaleza. Digamos, el hecho es que, digamos, en una representación con espinores de 4 componentes, uno puede, digamos, mantener dividida, ¿sí?, la solución en una parte, digamos, left y una parte right, ¿sí? O sea, a la helicidad positiva también se le dice right o derecha, helicidad derecha, helicidad negativa, helicidad, ¿cómo se llama? Left, ¿ok? Bueno, y entonces uno puede escribir como soluciones de espinores de 4 componentes de esta manera. Y esto es lo que se llama la representación de Weyl, ¿sí?, en oposición a la representación de Dirac-Pauli que nosotros usamos, digamos, hasta ahora. ¿Ok? Bueno, bien. Vamos a seguir entonces con el show. Bien. Una cosa que resulta, digamos, muy útil definir, ¿sí?, es un operador que vamos a llamar gamma 5 y que es I veces el producto de las 4 matrices gamma. ¿Ok? Gamma 0, gamma 1, gamma 2 y gamma 3. ¿Sí? Y a esto se lo llama operador de quiralidad. A veces, en algunos libros, lo escriben con Q, ¿sí?, la quiralidad. Y bueno, la palabra viene del griego keir, que es mano. ¿Ok? Bueno, fíjense que, por supuesto, todas las propiedades que tiene este operador gamma 5 se deducen a partir de las propiedades que tienen las matrices gamma. ¿Ok? Y, digamos, trivialmente, ustedes pueden chequear que el operador gamma 5 es un operador hermítico. Fíjense que gamma 1, gamma 2 y gamma 3, habíamos dicho un par de clases atrás que eran operadores antihermíticos, ¿sí? O sea, gamma 1, gamma 2 y gamma 3 daga eran menos gamma 1, gamma 2, gamma 3, ¿sí? Gamma 0 es hermítico, ¿sí? Y entonces con la I eso, digamos, hace que finalmente gamma 5 sea hermítico. ¿Ok? Otra propiedad que es inmediata de mostrar es que gamma 5 al cuadrado es la identidad. ¿Ok? Cosa que pueden hacer simplemente poniendo un gamma 5, ¿sí?, escrito como el producto de las 4 de las matrices gamma, por otro, y haciendo las conmutaciones y usando el hecho de que gamma 0 al cuadrado es 1 y que gamma 1, gamma 2 y gamma 3 al cuadrado es menos 1, bueno, entonces con eso sale inmediatamente. Y la otra propiedad
es que la gamma 5 anticonmuta con gamma mu, que también de nuevo lo pueden hacer explícitamente usando la definición de gamma 5. ¿Sí? En la representación de Dirac-Pauli, en la representación de las matrices alfa que nosotros veníamos usando hasta ahora, no la representación de Weil que les acabo de mostrar, el gamma 5, escrito en bloques, digamos, se puede escribir como dos identidades fuera de la diagonal. ¿Okay? Y una cosa que es inmediato ver es que este gamma 5 conmuta con el hamiltoniano en el caso, el hamiltoniano de Dirac, en el caso de una partícula de masa cero. ¿Okay? Fíjense que explícitamente el hamiltoniano, en el caso de gamma 0, es sigma p. ¿Okay? Y en la representación de Dirac-Pauli, las sigmas están fuera de la diagonal. ¿Okay? Y eso multiplicado por el gamma 5, ¿sí? Digamos, si hacen la cuentita, digamos, del producto de las matrices, eso me da sigma p en la diagonal, ¿sí? Y eso lo puedo escribir como el operador sigma que habíamos definido varias clases atrás, ¿no? Que era simplemente las matrices de Pauli en los bloques diagonales. ¿Ok? Y por supuesto, si uno hace gamma 5 por el hamiltoniano, eso da exactamente lo mismo, ¿ok? Trivialmente, y entonces por eso conmutan, ¿ok? Por eso entonces gamma 5 y el hamiltoniano de masa 0 conmutan. Ahora, ¿qué quiere decir que conmuten? Fíjense, si conmutan, entonces gamma 5 es una constante de movimiento, ¿sí? O sea, gamma 5 es una constante de movimiento para una partícula, digamos, de Dirac sin masa, ¿ok? Y además es inmediato ver que, digamos, gamma 5 coincide con el operador de helicidad cuando uno digamos, lo mira o lo aplica a soluciones, digamos, de masa cero, ¿sí? Bueno, y es menos el operador de helicidad en el caso de las soluciones de energía negativa. Para ver esto, fíjense que, supónganse que yo tengo gamma 5, digamos, actuando sobre una solución de Dirac de masa 0. ¿Ok? Entonces, eso lo puedo escribir, digamos, insertando el hamiltoniano sobre la energía, ¿no? Porque el hamiltoniano sobre la solución me va a dar la energía, así que eso es simplemente un 1. ¿Ok? Pero eso que tengo escrito ahí, gamma 5 por el hamiltoniano, ¿sí? Acabamos de ver que es sigma por P. Y entonces yo tendría sigma por P dividido E. Ahora, digamos, si yo quiero distinguir entre las soluciones de energía positiva y las soluciones de energía negativa, digamos, puedo escribir que, digamos, va a ser más eso que es el operador de helicidad, cuando yo lo piense sobre soluciones de energía positiva, y entonces va a ser menos el operador de helicidad cuando yo, digamos, lo piense sobre soluciones de energía negativa. Entonces, este gamma 5 es equivalente a la helicidad para las, digamos, partículas de masa cero y es equivalente a menos la helicidad para, digamos, las soluciones de energía negativa. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, sí. Ya Está estamos bien. todos. Bueno. Bien. Claro, por supuesto, en general, digamos, las partículas, digamos, tienen una masa y en general para una partícula con masa distinto de cero, el gamma 5 no va a conmutar con el hamiltoniano. ¿Ok? ¿Sí? Y entonces yo no voy a poder hacer esta identificación entre gamma 5 y el operador de helicidad. ¿Ok? Sin embargo, en, digamos, la mayoría de los aceleradores, en la mayoría de los experimentos, ¿sí? Uno está justamente en este límite ultrarrelativista, donde la energía a la que están las partículas, digamos, es tan grande
que uno puede considerar que digamos, que la masa de la partícula es despreciable, y de hecho, digamos, las partículas se comportan como si fueran, digamos, prácticamente partículas de masa cero, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, en el LEP, el Large Electron Positron Collider, que era, digamos, un colisionador que estaba en el mismo túnel donde está hoy día el LHC, ¿sí? La energía, digamos, en el centro de masa era de 200 gigaelectronvolts, ¿sí? Entonces cada haz tenía 100 gigaelectronvolts, ¿sí? Que era, digamos, del orden de 200, a ver cuánto sería, 200.000 veces más grande que la masa, ¿ok? Entonces estaba recontra, digamos, esos electrones y esos positrones tranquilamente se podían pensar, digamos, como partículas sin masa, ¿ok? Porque estaban en este límite ultrarrelativista, ¿sí? Y entonces para ellos el operador gamma 5 es prácticamente, digamos, equivalente al operador de helicidad, ¿sí? Lo mismo en el LHC, ¿sí? Que tiene una energía de 14 TeV, ¿sí? Es, digamos, ¿cómo que se llama? 14.000 veces más grande que la masa de un protón, ¿sí? De manera que esos protones también se pueden considerar que, digamos, que están en el límite, digamos, ultra relativista y que son no masivos, ¿ok? Bueno, con el operador gamma 5, entonces, uno puede definir, ¿sí?, lo que serían dos proyectores de quiralidad, o sea, dos operadores que que me separan el espacio entre estados de quiralidad positiva y estados de quiralidad negativa, que en el límite ultrarrelevista vendría a ser helicidad, digamos, helicidad para esas partículas. ¿Ok? Fíjense que estos operadores así definidos cumplen todas las propiedades que, digamos, uno necesita para un proyector, ¿no? Que el cuadrado del proyector es igual al proyector, que la suma de los proyectores es la identidad, digamos, y, digamos, son proyectores ortogonales, ¿no? Que el producto de los proyectores es cero. Y, por supuesto, todas estas propiedades vienen del hecho de que gamma 5 al cuadrado es la identidad, ¿de acuerdo? Fíjense, si queremos hacer un ejemplito, ¿no? Digamos, ver qué es PR cuadrado. PR cuadrado sería el producto de dos proyectores, digamos, right, ¿sí? O sea, de helicidad o quiralidad positiva, ¿sí? Y entonces, cuando uno hace digamos, cuando uno distribuye, digamos, va a tener un 1, un gamma 5 al cuadrado que es 1, y un 2 gamma 5, ¿ok? Y entonces eso es simplemente 2 más 2 gamma 5 dividido 4, ¿ok? Eso me da el proyector, ¿sí? Y si uno quiere ver que efectivamente el producto es 0, entonces uno tiene que, digamos, multiplicar el proyector right por el proyector left, y ahí lo que uno tiene, digamos, es el producto de la suma por la diferencia, que es una diferencia de cuadrados, como gamma 5 al cuadrado es 1, eso simplemente es 0. ¿Ok? Entonces, con esto uno puede definir proyectores sobre quiralidad, digamos, que es equivalente a la helicidad para las partículas de masa cero, y también equivalente a la helicidad en el caso en el límite, digamos, en el caso en que uno esté en el límite ultrarrelativista. ¿De acuerdo? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, sí, claro. Entonces, ¿la quiralidad solo tiene sentido cuando estás en límite ultrarrelativista o tenés masa cero? Claro, o sea, la quiralidad, ¿sí? Gamma 5 es una constante de movimiento, conmuta con el hamiltoniano, solo para partículas de masa cero o en el límite ultrarrelevista, donde uno puede aproximar las cosas como si fuera masa cero. ¿Ok? Ok, dale, Eh, genial. de todas maneras, vos, aunque, digamos, aunque tu partícula tenga masa, ¿sí? Vos de todas maneras podés definir la quiralidad,
¿ok? Podés definir el operador de quiralidad, ¿ok? Pero eso no va a ser una constante de movimiento. Claro, está bien. ¿Sí? ¿Ok? Sí, sí. Bueno, gracias. Es una propiedad. Sí, sí. Bueno. Ahora vamos a ver que, digamos, que todas las interacciones que conocemos, ¿sí?, de alguna manera respetan quiralidad y por eso es que, digamos, le damos tanta bola. Fíjense lo siguiente, ¿sí? Entonces yo con estos operadores, con estos proyectores, ¿sí?, de quiralidad, entonces puedo agarrar mi solución, ¿sí?, y entonces descomponerla, ¿sí?, en una parte, digamos, right, ¿sí?, o sea, de quiralidad positiva, y en una parte left, de quiralidad negativa, aunque esa solución no sea, digamos, una partícula de masa cero. ¿Okay? Siempre puedo, digamos, distinguir, entonces, una componente right y una componente left. ¿Okay? Y por supuesto, puedo definir lo que sería la solución techo. ¿Se acuerdan que, digamos, la solución techo yo la escribía como, digamos, la solución daga multiplicada por derecho por gamma cero, y con eso construía digamos, las corrientes de Dirac, ¿sí? Entonces fíjense que yo me puedo preguntar, bueno, ok, yo sé cómo, digamos, qué proyector tengo que aplicar sobre la solución para obtener la componente right y la componente left. Digamos, la pregunta que me hago ahora es, bueno, ¿qué proyector tengo que usar sobre digamos, sobre las phi techo? ¿Ok? Bueno, para eso simplemente, digamos, uso la definición, ¿no? La phi techo right sería una función, digamos, una solución right, digamos, daga multiplicada por derecho por gamma cero. Ahora, cuando yo dago, ¿qué es lo que pasa? Por un lado, se me va, digamos, como esto es un producto, si quieren, de matrices, entonces se me permuta el orden, ¿ok? La solución me queda daga, y como gamma 5 es hermítico, digamos, dagar gamma 5 no me cambia nada, ¿ok? ¿Sí? Bueno, ahora, fíjense, digamos, en este último miembro, si yo quisiera el gamma 0, digamos, pasarlo hacia la izquierda para que me quede, digamos, actuando sobre phi daga, si yo hago eso, como gamma 5 y gamma mu anticonmutan, cuando yo pase el gamma 0, ¿ok? ¿Qué es lo que me va a pasar? Me va a pasar que el signo delante de gamma 5 va a cambiar por la anticonmutación, ¿sí? Y entonces ahora, ¿qué es lo que yo tengo? Fíjense que lo que me quedó fue phi daga gamma 0, que es phi techo, y digamos, el proyector left, ¿sí?, pero aplicado por, digamos, derecha. Entonces, para obtener una phi techo right, yo tengo que aplicar por derecha el proyector, digamos, equivocado, si quieren, el proyector contrario, ¿ok? Entonces, esta es la manera de obtener la phi techo right, y bueno, para la phi techo left es totalmente análogo. Para la phi techo left simplemente tengo que aplicar el proyector right por derecha. ¿Ok? Bueno, si yo hago, digamos, eso, fíjense que puedo ir a mirar, digamos, qué pinta va a tener una corriente de Dirac. ¿Se acuerdan la corriente de Dirac? Digamos que yo la escribía como phi techo gamma mu phi, ¿sí? Porque fíjense que la solución de Dirac y la solución techo siempre la puedo escribir como la suma de su, digamos, componente right y su componente left. ¿Ok? Ahora, cuando yo distribuyo, entonces voy a tener, por un lado, estos términos de phi right, gamma mu, phi right, phi left, gamma mu, phi left, y después tengo términos cruzados. Sin embargo, los términos cruzados, ahora vamos a ver, son, digamos, siempre cero. Digamos, se anulan idénticamente, ¿sí? De manera que
digamos, en una corriente, yo siempre voy a poder separar una parte que es right, ¿sí? Como la corriente que yo haría con las componentes right de la solución, y otra que es left, ¿sí? La razón por la cual, digamos, los términos cruzados se anulan es inmediato de ver, ¿sí? A partir de la definición. O sea, esos dos términos que hubiera tenido son 0, ¿ok? Digamos, y la cuenta es inmediata. Fíjense, escribo, digamos, phi techo right, gamma mu, phi left, ¿ok? Digamos, phi left es el proyector left, digamos, por izquierda sobre phi, y phi right techo es, de vuelta, el proyector left por derecha actuando sobre phi techo. ¿Ok? Fíjense que si yo ahora, ¿cómo se llama? Digamos, trato de mover el gamma mu hacia la izquierda, cuando haga eso, ¿qué es lo que va a pasar? El gamma mu va a anticonmutar con el gamma 5 y le va a cambiar el signo, ¿ok? Y de vuelta lo que voy a tener es, digamos, el producto de la suma por la diferencia, que es una diferencia de cuadrados, y eso es trivialmente 0, ¿ok? Porque gamma 5 al cuadrado es 0. Entonces, de alguna manera, en estas corrientes, digamos, nunca, digamos, se me mezclan las componentes left con las componentes right, ¿ok? Y esto es muy importante, ¿sí? Porque en todas las interacciones, digamos, fundamentales que conocemos, o sea, tanto en el electromagnetismo, en las interacciones débiles y en las interacciones fuertes, ¿sí? La interacción tiene esta pinta, ¿sí? Y como consecuencia de esto, ¿sí? ¿Qué es lo que, digamos, ahora se los voy a explicar con más detalle? Como consecuencia de esto, digamos, la quiralidad se conserva en las interacciones, ¿sí? Y que se conserve la quiralidad implica que la helicidad se va a conservar en el límite ultrarrelativista. Entonces, en términos prácticos, si yo tengo un electrón, ¿sí? Digamos, el electrón tiene una energía que es mucho mayor que su masa, ¿ok? Estoy en el límite ultrarrelativista, ¿sí? Y ese electrón, entonces, está en un estado de helicidad definido, ¿sí? Tiene helicidad right o helicidad left, ¿sí? No importa cómo interactúe con, digamos, un campo electromagnético o, digamos, vía las interacciones débiles o vía las interacciones fuertes, ¿sí? Esa interacción va a conservar la helicidad, ¿ok? ¿Sí? O sea, la helicidad no va a cambiar. O sea, a pesar de que, digamos, esté interactuando, se va a conservar la helicidad. Fíjense que nosotros habíamos visto que la helicidad era una cantidad conservada para partícula libre, ¿sí? Era, digamos, ¿cómo se llama? Era un buen número cuántico, ¿sí? Y una constante de movimiento. ¿Okay? Ahora lo que estamos diciendo es que en el límite ultra relativista, en realidad la helicidad se va a conservar también. O en general, ¿sí? Digamos, la quiralidad de la partícula, digamos, no va a ser modificada por las interacciones. Y esto es muy, digamos, es muy importante. Bien. Entonces, digamos, para ver por qué es esto, ¿sí? ¿Por qué es esto de que, digamos, en el límite ultrarrelativista se conserva la helicidad, ¿ok? Vamos a pegarle una mirada a lo que sería, digamos, la teoría de perturbaciones, que en realidad vamos a discutir con, digamos, formalmente la clase que viene, ¿sí? Pero, digamos, de alguna manera, peguémosle un vistazo a eso para ver cómo sería, digamos, cuál sería, digamos, la idea de hacer esta teoría de perturbaciones. Y estas son cosas que, digamos, desarrollaron, digamos, Feynman y Schwinger
después de la guerra. Bien, o sea, la idea es la siguiente, ¿no? Fíjense, o sea, uno cuando hace perturbaciones, ¿qué es lo que hace? Digamos, por un lado considera, digamos, las soluciones de partícula libre, ¿sí? Y de alguna manera, digamos, le agrega una interacción, como decir, de a poquito, ¿sí? Tal que, digamos, las soluciones correspondientes a la situación en la que uno tiene interacción, las puede escribir en términos de las soluciones de partícula libre, que son mucho más simples y conocidas, ¿sí? En nuestro caso, digamos, la partícula libre de Dirac satisface, ¿sí? Digamos, esta ecuación. Esta es otra de las maneras en que escribimos la ecuación de Dirac. ¿Ok? Ahora, si nosotros quisiéramos poner una interacción, ¿sí? Algunas clases atrás habíamos dicho que, bueno, una manera de introducir la interacción con el campo electromagnético era hacer digamos, la sustitución esta digamos, que uno usaba en mecánica clásica, en mecánica cuántica, de reemplazar el impulso por el impulso, digamos, más, bueno, era menos Q sobre C por el cuadripotencial, ¿sí? Acá, digamos, vamos a pensar directamente en un electrón, y entonces el electrón tiene carga, digamos, menos E, y, digamos, vamos a hacer C igual a 1, y entonces la sustitución tendría esta pinta, ¿sí? Las tres primeras componentes, perdón, las componentes 1, 2 y 3 de mu es el potencial vector, y la componente 0 es el potencial de Coulomb, ¿verdad? Y entonces, si yo quisiera, digamos, agregarle esta interacción a la ecuación de Dirac, digamos, reemplazaría P, digamos, por P más E por A mu, ¿ok? Y entonces esto representaría, digamos, una partícula de Dirac cargada, con carga menos E, digamos, interactuando con un campo electromagnético externo A mu, ¿ok? Fíjense que esto en el límite no relativista me daba, ¿qué cosa? Me daba la ecuación de Schrödinger de una partícula interactuando con un campo electromagnético, ¿sí? Entonces, esto tiene que servirnos, ¿ok? Bien, ahora, entonces, fíjense que los primeros dos términos de esta ecuación sería lo que yo hubiera llamado el hamiltoniano libre, ¿sí? Y el término extra que me apareció vendría a ser la parte de interacción, el hamiltoniano, digamos, de interacción. ¿Ok? Bueno, y recuerden también que, digamos, en mecánica cuántica, además del esquema de Schrödinger y el esquema de Heisenberg, ¿sí? Donde en uno yo ponía la dependencia temporal en, digamos, las funciones de onda, y en el otro, en el de Heisenberg, ponía la dependencia temporal en los operadores, ¿sí? También se podía definir un esquema híbrido o un esquema de interacción, ¿sí? Donde uno ponía la dependencia temporal debida al hamiltoniano libre en las soluciones, ¿ok? Y la dependencia temporal debida al término de interacción del hamiltoniano lo ponía en los operadores, ¿sí? La ventaja de esto, ¿cuál era? La ventaja de este esquema híbrido era que entonces, digamos, uno trabajaba con las soluciones del hamiltoniano libre y su dependencia temporal, ¿ok? Y luego en los operadores solo consideraba el pedazo debido al término de interacción, ¿ok? ¿Recuerdan algo de esto o es chino básico? Sí, sí, ahora que lo nombrás me acuerdo. ¿Ok? Bueno, esto era algo que uno usaba exclusivamente para, digamos, o que uno podía usar para hacer perturbaciones. De todas maneras, la clase que viene, digamos, lo vamos a hacer con pelos y señales, con todos los detalles, pero quiero que ahora vean, digamos, la estructura o la idea general, ¿sí? Para que después no se pierdan,
digamos, en las cuentas. ¿Ok? Bueno, entonces, la otra cosa que habíamos visto es que, digamos, o que en realidad vamos a ver con más detalle, pero ya intuíamos de la clase pasada, nosotros habíamos visto en la clase pasada que phi techo phi era un invariante, ¿ok? Era la manera de combinar una solución, digamos, de la ecuación de Dirac libre, ¿sí? Con una solución daga, de tal manera de hacer un bracket que fuera, digamos, invariante relativista, o sea, que eso me diera lugar a una especie de amplitud de probabilidad que fuera la misma en cualquier sistema de referencia. O sea, digamos, de las propiedades que habíamos visto de las soluciones, para las soluciones de Dirac y las soluciones techo en la clase pasada, habíamos mostrado que esta combinación, ¿sí? Phi techo, phi, digamos, era un escalar de Lorentz, una cosa que era lo mismo en cualquier referencial. Y entonces digamos, vendría a ser un buen candidato a la amplitud, digamos, de probabilidad de pasar de un estado inicial I a un tiempo TI a un estado, digamos, final, digamos, phi sub f a un tiempo t sub f. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, esto va a reemplazar a la noción de amplitud de probabilidad de mecánica cuántica no relativista. ¿Ok? Ahora esto, fíjense, uno lo podría pensar como que yo tengo al tiempo inicial t sub i el estado phi sub i y que, digamos, paso un tiempo después, o sea, vía la evolución temporal, al estado final F. ¿Sí? Ahora, si yo uso un esquema de interacción, entonces fíjense que esas phi sub i y esas phi sub f van a ser las soluciones, ¿sí?, de la ecuación de Dirac de partícula libre con su dependencia temporal. Y en el operador de evolución solo voy a poner, ¿qué cosa? Solo voy a poner, digamos, el pedazo del hamiltoniano correspondiente a la interacción. ¿Ok? Porque es lo único que me falta agregar en las soluciones libres, ¿ok?, para tener la dependencia temporal completa. Ahora, si yo esa exponencial hago un desarrollo en serie, ¿sí?, ¿qué es lo que me va a aparecer? Y bueno, fíjense que en el hamiltoniano de interacción yo tenía esta estructura gamma mu por a mu, ¿sí? Y entonces, en el primer término del desarrollo en serie, ¿sí?, voy a tener la identidad, ¿sí? En el segundo voy a tener gamma mu por a mu, y luego voy a tener las potencias de eso, ¿ok? Y eso es sandwichado entre las soluciones de partícula libre, ¿ok? Entonces, eso sería, digamos, hacer un desarrollo, si quieren, perturbativo, ¿ok? Ver, digamos, término por término, cuáles son las contribuciones. Como tengo, digamos, ¿cómo que se llama? Potencias de E, ¿sí?, sobre H barra, entonces eso, digamos, me va a dar un parámetro que me va, ¿cómo se llama?, permitir establecer un orden jerárquico entre la magnitud de los distintos términos, ¿sí? Vamos a ver que cuando uno pone todas las constantes, h barra, c, etcétera, etcétera, digamos, los términos, digamos, cada término de ese desarrollo en serie está suprimido por, digamos, ¿cómo se llama?, la constante de estructura fina, ¿sí? Y la constante de estructura fina es 1 sobre 130, digamos, 1 sobre 137, y eso hace que, digamos, al elevar al cuadrado, digamos, cada término esté suprimido respecto del otro en, digamos, en un factor del orden de 10.000, ¿ok? Y entonces es legítimo, digamos, hacer digamos, un desarrollo perturbativo, ¿ok? ¿Por qué? Porque con los primeros términos yo ya voy a tener, digamos, la mayor parte de la contribución total, ¿ok? Pero miremos un poquito qué sería esto. Fíjense que lo que yo tengo, ¿sí?, entonces, en el primer término, el que viene de
digamos, de distribuir y ensanguichar las soluciones con la identidad, tengo una solución phi sub i que pasa a una solución phi sub f. ¿Sí? Ahora, estas soluciones son las soluciones de partícula libre. ¿Ok? Entonces, digamos, por la ortogonalidad que tienen las soluciones, esto, digamos, solamente va a ser distinto de cero si la solución i es igual a la solución f. ¿Ok? Entonces, es como decir que la partícula inicial, digamos, que está en el estado i, sigue, digamos, en un estado f que es igual a i. O sea, si, ¿cómo que se llama? Digamos, sería la partícula i sigue de largo sin interactuar. ¿Por qué? Porque no cambia su estado. ¿Ok? Ahora, el término siguiente, fíjense que ahí yo voy a tener ensanguchadas las soluciones phi sub i y phi techo f, pero ahora hay un gamma mu, y ese gamma mu está contraído con el, digamos, campo electromagnético externo. ¿Ok? Y entonces, en general, digamos, ahora yo no voy a tener esa ortogonalidad, voy a tener un estado phi sub i, digamos, y un phi sub f distinto. ¿Sí? Por otro lado, fíjense que la estructura que tiene ese término es el de una corriente de Dirac, ¿sí? Contraída con el campo electromagnético externo a mu. ¿Ok? Y en esa corriente de Dirac, fíjense, tengo la phi sub i, que representa el estado de la partícula entrante, o la partícula antes de la interacción, y, digamos, y un phi sub f que va a ser distinto, ¿sí? Que va a ser una solución de partícula libre, pero con otro valor de impulso. Y entonces por eso la represento, digamos, con una inclinación distinta. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que hace que yo pase de una, digamos, partícula con un cierto valor de impulso a una partícula con otro valor de impulso? ¿Quién se lleva digamos, la diferencia? Y la diferencia se la tiene que llevar el campo electromagnético externo. ¿Ok? Entonces, la razón por la cual digamos, el estado phi sub f es distinto del phi sub i es justamente porque hubo una interacción. ¿Sí? Y esa interacción, ¿sí? siempre tiene la pinta de una corriente de Dirac contraída con el campo electromagnético externo. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, digamos, estos diagramitas serían una forma pictórica de representar los términos que me van a ir apareciendo en el desarrollo perturbativo. ¿Sí? Fíjense que en los términos que siguen, que yo no escribí, ¿qué es lo que voy a tener? Y bueno, de vuelta voy a tener, digamos, ¿cómo que se llama? Pedazos donde tenga contraídas corrientes de Dirac con, digamos, el campo electromagnético externo. ¿Ok? Y entonces, de alguna manera, yo podría esperar que los términos que siguen, que todavía no escribí, sean de vuelta, digamos, vértices de interacción como este primero que me apareció. O sea que lo que ocurra después, ¿sí? Lo puede escribir en términos de estas, digamos, de estas interacciones, digamos, donde una solución de Dirac, ¿sí? Cambia a otra, ¿sí? Debido a la interacción con el campo electromagnético. ¿Sí? A estos diagramitas, ¿sí? Esta manera pictórica, ¿sí? De representar los términos del desarrollo perturbativo se los llama diagramas de Feynman. ¿Ok? En realidad, cuando uno habla de diagramas de Feynman es una especie de tecnología o regla mnemotécnica, ¿sí? Que me permite construir la forma que tiene explícitamente el término del desarrollo perturbativo a partir de cómo sería la interacción. ¿Ok? Pero bueno, para nosotros simplemente va a ser algo que nos ligue, ¿sí? Los términos del desarrollo, o sea, que nos permita
representarnos gráficamente, en forma intuitiva, los términos que van apareciendo en la interacción. Pero lo importante, ¿sí?, es que, digamos, esos términos tienen esta estructura de corrientes de Dirac, ¿sí? Y sobre estas corrientes de Dirac, ¿sí?, ¿cómo que se llama? Acabamos de ver que hay como una especie de regla de selección, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas corrientes de Dirac, acabamos de ver, nunca, ¿sí?, me van a conectar un estado, ¿sí?, con quiralidad left con un estado con quiralidad right, ¿ok? Y viceversa, nunca me van a conectar un estado inicial con quiralidad right con un estado final con quiralidad left. Entonces, en la interacción, ¿sí?, a pesar de la interacción, se va, digamos, a mantener la quiralidad, ¿sí?, de la partícula, digamos, inicial, ¿ok? ¿De acuerdo? Sí, está Sí, bien. sí. ¿Están medios mareados? Bueno, una cosa que no les mencioné, en estos diagramitas uno podría pensar que, digamos, el tiempo fluye, ¿no? O sea, yo digamos, lo voy viendo, en este caso, como que el tiempo fluye de izquierda a derecha, ¿ok? Entonces, digamos, tengo primero el estado I y luego el estado F, ¿ok? ¿Sí? Pero, ¿Puedo hacer una pregunta? sí, Ay, perdón. sí, dale. No, si querés terminar, después te pregunto. No, lo único que digamos, ojo, estos diagramitas no representan la trayectoria, ¿sí?, de las partículas. O sea, simplemente es una manera de representar las soluciones que hay. Yo tengo una solución I que tiene una cierta inclinación, ¿sí?, porque tiene un valor de impulso, acuérdense, es partícula libre, y después tengo una F que tiene una inclinación distinta. Pero esto no es, digamos, no es la trayectoria real de la partícula, es simplemente una representación de los distintos, digamos, valores de impulso que tiene la partícula. ¿Ok? Bueno, no sé, ¿me querías preguntar? Sí. Sí, perdón. Si podés repetir, por favor, cómo viste que el segundo término va como J mu por A mu. Sí, bueno, a ver, yo lo que tenía era el operador de evolución temporal, ¿ok? O sea, tenía phi techo phi, ¿ok? Y en un esquema de interacción, phi y phi techo iban a ser las soluciones, ¿sí?, de partícula libre con su evolución temporal, o sea, con la evolución temporal dividido al hamiltoniano de partícula libre, ¿sí? Pero ahora, digamos, como yo estoy conectando dos estados a distinto tiempo, tengo que agregar la evolución temporal del pedazo del hamiltoniano de interacción, que era ese término que me había aparecido cuando reemplacé P por P más E a mu. ¿Okay? Ahora, esa exponencial yo la desarrollo, digamos, la desarrollo en serie. ¿Ok? A ver si... Esa exponencial, fíjense, esta exponencial que tiene la dependencia temporal debido al término de interacción del hamiltoniano, la desarrollo en serie de potencias. El primer término va a ser la identidad. El segundo va a ser, digamos, el argumento, digamos, el argumento del exponencial, ¿ok? Que es esto que está acá, ¿sí? Y, digamos, los términos Está bien. sucesivos van a ser potencias del argumento del exponencial, ¿ok? Con constantes, etcétera, etcétera, ¿ok? Pero no, digamos, no me interesa ver, ese detalle lo vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Entonces, ahora yo distribuyo, ¿sí? O sea, distribuyo y entonces lo que voy a tener es, en un primer término, el que venía de la identidad, phi techo, phi, que es este que está acá, ¿sí? Y ese corresponde a tener una, digamos, una solución inicial I que pasa a una solución final F. Ahora, como son soluciones de partícula libre, ¿sí?, son ortogonales, ¿ok? Y entonces, la única manera que esto sea distinto de cero es que el estado final sea igual al estado inicial. O sea, que la partícula no cambió, siguió de largo, no interactuó, ¿sí? O sea, el término, digamos, el primer término digamos, del desarrollo perturbativo sería que la partícula no interactúa, sigue de largo. ¿Okay? Ahora, el segundo término sería ensanguichar esta phi techo
con E, gamma mu, a mu, phi. ¿Ok? Que es esto que está escrito acá en este otro renglón. ¿Sí? Claro. Fíjense que la mu, ¿sí?, es un campo externo, ¿sí? O sea, es un montón de numeritos que me dice cuánto vale el campo eléctrico y el campo magnético, ¿sí? Yo lo estoy considerando como algo externo fijo, ¿sí? Esos numeritos los saco afuera, ¿sí?, de este bracket, y el bracket lo que queda es simplemente, digamos, phi techo, gamma mu, phi, y esto es la corriente de Dirac, ¿sí? Claro. Sí, Esta ahí lo vi. es la corriente de Dirac de partícula libre, que es J mu, ¿sí? Y estas son las soluciones de partícula libre, así que es exactamente, digamos, la corriente que estuvimos discutiendo en las clases pasadas. ¿Ok? Buenísimo. Sí, muchas gracias. Bueno, ahora, el tema, ¿sí? El tema entonces es que, como yo tengo una regla de selección, ¿sí? Si, digamos, el estado inicial tiene helicidad positiva, el estado final va a tener helicidad, digamos, positiva. ¿Sí? Ahora, si el estado inicial tiene, perdón, helicidad no, quiralidad, estrictamente. Si el estado inicial tiene quiralidad negativa, el estado final va a tener quiralidad negativa. Y en el límite ultrarrelativista o para partículas sin masa, eso va a ser equivalente a la helicidad. ¿Ok? Y entonces por eso en las interacciones se me va a conservar, digamos, la quiralidad y en el límite ultrarrelativista la quiralidad. ¿Ok? Esto sería para las interacciones electromagnéticas. Pero vamos a ver que las otras interacciones, tanto las débiles como las fuertes, también tienen esta estructura donde tengo el producto, digamos, de una corriente de Dirac por, digamos, un campo, digamos, el campo electromagnético o el equivalente, el análogo, digamos, al campo electromagnético, pero para las otras interacciones. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, Bien, sí, bien. sí, sí. ¿Sí? Pregunten porque es gratis. ¿Ok? ¿Sí? Bueno. Entonces, tengo esta forma en las interacciones, tengo esta forma, ¿sí? ¿Qué hora es? ¿Estamos bien? Sí. Tengo esta forma en los vértices de interacción, y fíjense que, claro, hasta ahora yo pensé todo en términos de soluciones, ¿sí?, de partícula, en términos de soluciones de energía positiva, o sea, como si la phi sub i y la phi sub f que yo tenía fueran las soluciones 1 y 2, ¿sí?, de energía positiva, que representaban, digamos, a una partícula. ¿Ok? Digamos, en ese caso, digamos, esta estructura de corriente lo que me estaría dando es, digamos, una especie de dispersión, o sea, un estado inicial que de repente cambia, digamos, a un estado final, digamos, con un impulso distinto. Pero ambas, ¿sí?, son soluciones de energía positiva, ¿sí? Ahora, fíjense que nada me impide que las soluciones que aparezcan sean, digamos, soluciones de energía negativa. ¿Ok? En el caso de que yo tenga soluciones de energía positiva, ¿sí?, uno, digamos, le pone un nombre, ¿sí?, al espinor correspondiente a esa solución y lo llama U sub 1 o U sub 2. ¿Sí? Fíjense, la solución, ¿se acuerdan? La solución de Dirac, ¿sí?, era un espinor de 4 componentes y la exponencial. ¿Ok? A ese espinor de 4 componentes, en el caso de que sea una solución de energía positiva, yo lo voy a llamar U sub 1 y U sub 2, correspondientes a la solución 1 y la solución 2, que habíamos obtenido algunas clases atrás. Ahora, en el caso en que, imagínense, que las soluciones que me entran en mi corriente sean, digamos, la solución 3 o la solución 4, que eran las soluciones de energía negativa, entonces, digamos, a ese espinor, ¿ok? Bueno, eso, por un lado, ¿qué va a representar? Claro, las soluciones de energía negativa, nosotros dijimos, representaban a las antipartículas. Entonces, así como antes yo tenía una dispersión
de partículas, un electrón que entra, un electrón que sale, ¿sí? Cuando yo tenga estas soluciones de energía negativa, digamos, lo que me van a representar es, digamos, un positrón que entra y un positrón que sale, ¿ok? ¿De acuerdo? Porque son las soluciones de antipartícula, ¿sí? Cuando es así, digamos, hay una convención, y es que en el diagramita, digamos, la flecha, en lugar de marcar la dirección del impulso, ¿sí? Digamos, marque la dirección en que fluiría la carga positiva, ¿sí? Entonces, como la carga opuesta, ¿no? La carga de la partícula. Entonces, como los positrones tienen carga opuesta a la carga de los electrones, entonces las flechitas apuntan en la dirección contraria, ¿sí? O sea, las flechitas no representan, digamos, la dirección del impulso de la partícula, sino que estas flechitas para nosotros van a, digamos, van a representar la dirección en que fluye la carga de la partícula. Entonces, para las soluciones de energía negativa, apuntan en la dirección contraria, ¿ok? O sea, esta flechita en este segundo diagrama, que apunta hacia abajo, corresponde a un positrón, ¿sí? Si quieren, que va hacia arriba, ¿ok? Bueno, a los espinores, ¿sí? Digamos, en lugar de usar los espinores que yo había obtenido para la solución 3 y la solución 4, fíjense que, digamos, en la solución 3 y la solución 4, digamos, eran soluciones de energía negativa, ¿ok? Entonces, eso correspondía a ¿qué cosa? Correspondía a un positrón de energía positiva. Entonces yo voy a definir un espinor B, ¿ok? Digamos, que tiene impulso P y energía positiva E, ¿ok? Y que es, digamos, idéntico a el espinor que yo tenía en una solución de energía negativa y con el impulso, digamos, en la dirección contraria, ¿sí? Además, digamos, también, como se invierte en todos los números cuánticos, se invierte el spin, ¿sí? Entonces, si quieren, la solución 4, ¿sí? De la solución de energía negativa era la que tenía la orientación del spin en, digamos, menos el eje Z. Eso correspondería a un positrón con el spin en la dirección del eje Z. Entonces, digamos, el spin up, el proyector, digamos, el espinor, ¿sí? Que representa a un positrón con spin para arriba, es una solución de energía negativa con el spin para abajo. Y lo mismo, digamos, para la solución con el spin hacia abajo para el positrón, voy a usar el espinor, ¿sí? De energía negativa con el spin para arriba, ¿ok? ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que, digamos, siempre acuérdense, ¿no? Que un positrón, ¿sí? Con energía positiva, siempre lo vamos a representar con la solución de un electrón con energía negativa y que, digamos, tiene todos los números cuánticos, digamos, cambiados, y en particular que va hacia el otro lado. O sea, no solo le cambia el signo a la energía, sino que le cambia el signo al impulso y le cambia el signo al spin. Y eso es lo que está condensado en estos espinores B que estamos definiendo acá. ¿Ok? Bien. O sea, es lo mismo pensarlo de una forma o de la otra. Es totalmente equivalente. Es simplemente que es más cómodo, ¿sí? O sea, para nosotros siempre es más cómodo pensar que las cosas evolucionen, digamos, en la misma dirección en el tiempo, ¿sí? Entonces siempre es más fácil, digamos, pensar en términos de un positrón que evoluciona en el tiempo igual que evolucionan los electrones, ¿sí? Y no en un electrón de energía negativa que viaja hacia atrás en el tiempo, ¿sí? Sí, pero
desde el punto de vista matemático de las soluciones, es totalmente equivalente. ¿Ok? Claro, claro. Sí, sí, sí. O sea, es mucho más, ¿cómo se llama? Más intuitivo pensar, o nosotros por una cuestión cultural estamos acostumbrados a pensar que todo, digamos, que el tiempo fluye en una única dirección. ¿Sí? Pero bueno, cosas de la vida. Bien. Ahora, fíjense que otra cosa que podría pasar es que en estas corrientes que me aparecen, ¿sí? De repente digamos, podría tener una mezcla, ¿sí? Entre soluciones de energía positiva y soluciones de energía negativa, ¿sí? O sea, que, digamos, la solución, por ejemplo, yo decía, el estado inicial sea una solución de partícula y que el estado final sea una solución de antipartícula. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que representa, digamos, esta corriente que mezcla soluciones con, digamos, la energía de distintos signos? ¿Sí? Claro, nosotros habíamos dicho que U, ¿ok? O sea, el espinor U, o sea, una solución de energía positiva que estaba, digamos, a la derecha, ¿sí? En la corriente, representaba una partícula que entraba, digamos, al vértice de interacción, ¿sí? Entonces, fíjense que esta B techo, ¿sí? Esta sería la partícula U que entra al vértice de interacción. Era lo que antes llamábamos, digamos, el phi sub I, ¿ok? Que ahora simplemente lo llamamos U, ¿sí? Ahora, el B techo, ¿sí? Digamos, no tiene más remedio que representar a una antipartícula que entra, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no puedo tener, digamos, una situación en la cual entre una partícula y salga una antipartícula, ¿ok? Porque eso, entre otras cosas, violaría la conservación de la carga, ¿se entiende? O sea, entra una partícula, un electrón, con carga menos E, no puede salir digamos, un positrón con carga E. Entonces, esta B techo no tiene más remedio que representar a una antipartícula que entra, ¿ok? Y entonces, esta combinación B techo, gamma mu, U, digamos, lo que representa es una aniquilación entre una partícula que entra y una antipartícula que también entra. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, Sí, sí. Sí, pero la flechita de la B, ¿por qué va para allá? claro, porque Si se entra. acuerdan que yo había dicho que, digamos, que las flechitas no representan la dirección del impulso, Ah, cierto. sino que Era la carga. es la carga, ¿sí? Y entonces, fíjense qué bonito, digamos, que en estos diagramas es como que la dirección de la carga, ¿sí? Siempre es como que la carga fluye, ¿sí? Por el diagrama y nunca, digamos, nunca se encuentran dos flechitas, ¿ok? Eso va a ser digamos, va a representar la conservación de la carga, si querés, ¿ok? Buenísimo. Gracias. Ahora, la otra situación que yo puedo tener es que, digamos, tenga a la derecha una solución de energía negativa y a la izquierda, digamos, en la corriente, una solución de energía positiva. ¿Ok? Entonces, claro, yo había dicho que U techo, ¿sí? Digamos, en el primer caso que habíamos discutido, en el slide anterior, digamos, esa U techo representaba a una partícula que salía. ¿Ok? Y entonces, esa B, fíjense que no tiene más remedio que representar a también una antipartícula que sale, porque de otra manera no se me conservaría la carga. ¿Ok? Y entonces, digamos, esta corriente lo que representa es una creación de un par partícula-antipartícula. ¿Ok? Donde de nuevo digamos, la dirección en que fluyen estas flechitas negras
digamos, me garantiza la conservación de la carga, ¿sí? Si yo, digamos, dibujara un diagrama donde, digamos, las flechitas se encuentran, ¿sí? Entonces esa sería una situación donde no se estaría conservando la carga eléctrica, ¿ok? ¿Sí? Bueno, entonces, de esta manera tengo, digamos, las 4 posibilidades, ¿ok? Para una corriente, digamos, para una corriente de Dirac. Si las 2 soluciones son de energía positiva, entonces eso lo que representa es una dispersión, un scattering de una partícula. Si las 2 soluciones son de energía negativa, es un scattering o una dispersión de una antipartícula. Y si yo tengo mezclas, bueno, va a depender, digamos, qué es lo que tenga, ¿sí? O sea, la U siempre va a ser una partícula que entra, ¿sí? Y la B techo va a ser una antipartícula que entra, ¿ok? ¿Sí? Mientras que la U techo es una partícula que sale y la B es una antipartícula que sale, ¿ok? Bueno, de la misma manera, ¿sí? Que, digamos, las gamma 5, los proyectores, etcétera, etcétera, me determinaban que, digamos, que la quiralidad de la partícula saliente tiene que ser igual a la quiralidad de la partícula entrante, ¿sí? De la misma manera, ¿sí? En estos procesos de creación y aniquilación, las quiralidades, o mejor dicho, si quieren, las helicidades de las partículas y antipartículas que se aniquilan, ¿sí? Tienen que ser opuestas. O sea, cuando se aniquila una partícula, ¿sí? Contra una antipartícula, ¿sí? Siempre lo hacen con quiralidad, con helicidades opuestas. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, o tengo, digamos, así, o tengo así. Y fíjense que en este caso, digamos, de nuevo, para estas flechitas de spin, ¿sí? Es como que, digamos, hubiera una especie de fluir, ¿sí? Que las puntitas de las flechas nunca se encuentran, ¿sí? Y eso, digamos, de alguna manera representa la conservación de la quiralidad, ¿ok? En el caso de digamos, de la creación y la aniquilación. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, sí, sí. Genial. Bueno, veamos, esto tiene consecuencias, digamos, interesantes, medibles, y que son, por ejemplo, útiles para medir efectivamente si el spin del fotón es 1 o es distinto de 1, ¿sí? Entonces, por lo que dijimos antes, entonces, en el límite ultrarrelativista, las partículas y las antipartículas se aniquilan y se crean con helicidades opuestas, siempre. ¿Ok? Entonces, imagínense que volvemos a mirar el proceso ese que discutimos, donde un electrón se aniquilaba con un positrón, ¿sí? Digamos, se convertía en radiación electromagnética, y esa radiación electromagnética, digamos, polarizaba el vacío y excitaba un par, digamos, muón-antimuón, ¿sí? En realidad podía excitar un par, digamos, de lo que fuera, mientras le alcanzara la energía, digamos, podría ser, por ejemplo, de vuelta un par electrón-positrón, pero si nosotros miramos que se cree un muón-antimuón, nos garantizamos que efectivamente haya habido una aniquilación, ¿sí? O sea, que no fue simplemente una dispersión. Entonces, en este tipo de procesos yo tenía los 2 electrones, ¿sí? Que se aniquilaban, ¿sí? Imagínense que yo me paro en el sistema centro de masa, ¿ok? Donde el electrón y el positrón vienen, digamos, en direcciones, ¿cómo se llama? Opuestas, y entonces se aniquilan y se produce de vuelta un muón y antimuón, ¿sí? Que, digamos, necesariamente tienen que salir, digamos, back to back, o sea, con impulsos iguales y opuestos para que se conserve también, digamos, el impulso. Pero salen en cualquier dirección, ¿ok? Claro, ahora este proceso ya, digamos, ya estamos cancheros, nos podemos imaginar, lo vamos a ver con detalle en la clase que viene, ¿sí? Que esto a qué va a corresponder. Y bueno,
la aniquilación del electrón y el positrón, digamos, al orden, digamos, más bajo, no trivial, digamos, va a corresponder justamente a una aniquilación, ¿sí?, entre el electrón y el positrón en un fotón, en un campo electromagnético, ¿sí?, y luego la creación de vuelta va a ser un vértice, digamos, equivalente, pero donde ahora se crea el muón-antimuón. O sea, esto va a ser, si quieren, el diagrama de Feynman correspondiente al proceso de aniquilación y creación, ¿sí?, al orden más bajo. ¿Ok? Ahora, fíjense, como sabemos que estos bichos se aniquilan con, digamos, con helicidades opuestas, fíjense que cuando se aniquile el electrón y el positrón, digamos, va a poder pasar o bien, ¿sí?, que el electrón sea left y el positrón sea right, o todo lo contrario, que que el electrón sea right y el positrón sea left. ¿Ok? Esto es visto, digamos, estos últimos dos diagramitas, digamos, no son diagramas de Feynman, son simplemente, digamos, ver lo que pasa, digamos, parado en el sistema laboratorio. ¿Ok? Entonces, claro, fíjense que si yo elijo, digamos, un eje de cuantización, el eje Z, en la dirección, digamos, de los haces de electrones y positrones, entonces los estados son estados de JZ más 1 o menos 1. ¿Sí? ¿Ok? Porque los electrones son, digamos, partículas de Dirac, de spin un medio, y entonces lo que estoy diciendo es que, digamos, la aniquilación se produce en un estado de JZ menos 1 en el primer caso, y digamos, en el segundo, en un estado de JZ más 1. ¿Ok? ¿De acuerdo? Sí. Ahora, la pregunta es, en estas aniquilaciones, ¿quién se lleva el impulso angular? Bueno, ¿quién se lleva el impulso angular? El impulso angular se lo tiene que llevar el fotón. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, de acá ya podemos inferir que el fotón va a tener que ser un bicho que tenga, digamos, un impulso angular entero. No sé si 1, 2, digamos, o más, ¿ok? Pero es la única manera de que yo pueda tener, digamos, un estado con proyección más 1, ¿sí?, y menos 1. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos de alguna manera chequear si el impulso, si el impulso angular, ¿sí?, del fotón es 1, 2, 3 o lo que sea? Bueno, la manera de chequear, ¿sí?, vendría a ser la siguiente. Fíjense que cuando se forma el par muón-antimuón, de nuevo, ese par muón-antimuón se va, digamos, van a salir en una dirección distinta, llamémosla Z', que forma un cierto ángulo θ con la dirección, digamos, de los haces originales. ¿Ok? Y de nuevo, por una cuestión, digamos, de conservación de la quiralidad en el vértice de creación de estos dos bichos, ¿sí?, van a crearse en un estado de JZ' más o menos 1. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, fíjense que la amplitud de probabilidad, digamos, o por lo menos el pedazo de la amplitud de probabilidad debido, ¿sí?, digamos, al spin, al impulso angular, ¿sí?, va a venir ¿de qué? Y bueno, va a venir de una especie de bracket entre el estado inicial, que está en la dirección Z, y el estado final, que está en la dirección Z', ¿no? Pero ambos son estados con proyección más y menos 1. Fíjense, la sumatoria lo que representa es que yo tengo que sumar sobre las distintas posibilidades, las distintas combinaciones que yo voy a tener, digamos, de posibilidades de aniquilación y las posibilidades de creación. Ahora, para escribir explícitamente qué era esto, fíjense, uno lo que hacía era llevar, digamos, hacer una rotación y escribir, digamos,
digamos, ¿cómo es? Los estados, ¿sí? en una misma dirección de cuantización. ¿Ok? O sea, simplemente, imagínense, hago una rotación en X y entonces con eso llevo, digamos, el Z' a la dirección Z o el Z a la dirección Z', ¿ok? Y eso es simplemente una rotación donde me va a aparecer digamos, el generador de rotaciones correspondiente al J, digamos, que corresponda, ¿sí? Y al ángulo de rotación, digamos, al ángulo entre los dos ejes. Fíjense que digamos, si yo tuviera estados con J total 1, entonces yo tendría que usar, digamos, los generadores de la representación ¿cómo se llama? De spin 1, si fueran, digamos, estados de J, digamos, J igual a 2, tendría que usar los generadores de la rotación con J igual a 2, etcétera, etcétera. Y, digamos, estos elementos de matriz, ¿sí? Son lo que se llaman, son las matrices de Wigner, las matrices de rotación, que dependen del valor de J y del valor de las proyecciones. ¿Ok? Y entonces, sumando, ¿sí? Sobre todos los estados posibles, yo tengo digamos, una distribución angular. Fíjense que en el caso de que el J total fuera 1, entonces estas matrices de rotación tendrían una dependencia angular, mientras que en el caso de J igual a 2, tienen otra distinta, y así, digamos, para cualquier valor. Entonces, digamos, esto lo que me va a hacer es que yo voy a predecir una distribución angular, ¿sí? Distinta para la amplitud de probabilidad según el J, sea el J total, sea 1, sea 2, sea 3, etcétera, etcétera. Y por supuesto, en el caso del fotón, digamos, la que se chequea, si quieren, experimentalmente, la que se verifica experimentalmente, es la distribución para J igual a 1. Y esto lo que me dice es que, digamos, el spin del fotón es, digamos, es 1, ¿ok? Y no 2 o 3, etcétera, ¿ok? No sé si esto se entendió. Sí, no entiendo igual del todo la primera igualdad que planteas entre las primeras dos sumatorias, digamos. O sea, en el miembro, digamos, en el primer miembro, el miembro más a la izquierda, ¿sí? Yo tengo el estado inicial que está en la dirección Z, ¿ok? O sea, son las proyecciones para Z, pero el estado final, ¿sí? Corresponden a las proyecciones en la dirección Z', ¿ok? Ah, está bien. Y Entonces, después lo escribís como una rotación. claro, yo lo tengo que escribir en la Está bien. misma, digamos, para el mismo eje de cuantización, ¿ok? Y entonces eso, digamos, para escribirlos en la misma dirección, entonces uso un operador de rotación, ¿sí? Y los elementos de matriz de ese operador de rotación son, digamos, las matrices de Wigner, ¿ok? Buenísimo. Sí, sí. ¿Ok? Gracias. Algunas clases atrás, alguien me había preguntado cómo uno hacía para medirle el spin a estos hadrones que aparecían por ahí, ¿sí? ¿Se acuerdan que los variones del octete, digamos, eran partículas de spin 1 medio, pero los variones del decuplete eran partículas de spin 3 medios, ¿sí? Bueno, entonces, imagínense que en lugar de tener una aniquilación electrón-positrón en un fotón, uno tuviera un proceso, digamos, vía las interacciones fuertes, donde yo hago colisionar protones contra piones, ¿sí? Y como resultado de esa reacción se produce un estado intermedio, digamos, ¿cómo se llama? De un barión, ¿sí? Y ese barión luego decae. Entonces, viendo la distribución angular de los productos de decaimiento, entonces yo puedo deducir, ¿ok? Cuál, digamos, va a ser digamos, el spin, ¿ok? Del estado intermedio.
¿ok? O sea, piensen que en lugar del fotón, yo tenía un barión lambda, y entonces con eso yo voy a determinar si ese lambda tiene spin 1 medio o spin 3 medios, ¿ok? La idea es exactamente, digamos, es la misma, ¿ok? Siempre es mirar las distribuciones angulares y ver si la distribución angular es consistente con el valor de J, digamos, que uno supuso para la partícula, ¿ok? El spin de esas partículas no se puede medir con un Wigner-Eckert porque decaen rápidamente. Claro, son partículas que decaen muy rápidamente, ¿sí? Y, o sea, yo, digamos, no las puedo pensar como un estado final asintótico en general. Ujú. Ok, O sea, acuérdense que la vida media es, digamos, de todos los bariones que no son, ¿cómo se llama? Que no son el protón ni el neutrón, son en general muy, muy chiquitas, ¿ok? Y entonces decaen, ¿sí? claro, sí, 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 genial. Bueno, entonces vamos a parar acá, me pasé un cachito, y entonces la clase que viene sí, vamos a ver un poquito más formalmente, digamos, qué es esto de hacer perturbaciones, ¿ok? Por ahí les resulta útil o cómodo repasar, digamos, si vieron en Teórica 2 algo de perturbaciones, para, digamos, van a estar más cómodos o más familiarizados este, con lo que vamos a discutir el lunes, ¿ok? Dale, genial. Buenísimo, dale. Bueno, entonces, paramos acá.